Buenas tardes a todos. Buenas Eh, tardes. Empezamos o vamos a iniciar la sesión del Instituto de la Ingeniería, del Instituto de Ingeniería de España, para profesores sobre actualizaciones de la ingeniería que haya, con esta charla sobre eh, energía, energía eléctrica, ¿no? La ponente va a ser Eva Arenas, que es profesora de la Universidad de Pontificia de Comillas en el ICAI. Lleva trabajando allí ya 20 años. Actualmente da clases o trabaja y también en la cátedra de nuevas tecnologías energéticas, y antes también ha estado relacionada con otras cátedras porque lleva ya 20 años dando clase, por ejemplo, en otras asignaturas como termodinámica, ¿no? Bien, como ya os he comentado, tiene 20 años de experiencia, pero además, como profesora, pero además también o antes, estuvo trabajando en el departamento de planificación energética del Ministerio de Industria sobre desarrollo de redes y de transporte de gas y electricidad, ¿no? Con respecto a su currículum académico, Eva es doctora por la Universidad Pontificia de Comillas y además en ingeniería, y además pues hizo un máster en ingeniería de fluidos en la Universidad de Manchester. Bien, cualquier cosa incluso sobre Eva, pues lo podéis comentar a ella, o sea, podéis hacer en las preguntas que normalmente solemos organizar para el final de la presentación de Eva, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere o lo cree necesario hacer una pregunta durante la exposición de Eva, pues supongo yo que también Eva la atenderá. ¿De acuerdo? Pues entonces, si no hay nada más, Eva, adelante. Sí, vale, muy bien. Pues voy a compartir pantalla para mostrar la presentación con la que voy a tratar el tema de la energía del futuro. Bueno, ¿se ve ya la presentación? Sí, Sí, Vale, vale, muy bien. Pues nada, buenas tardes a todos y muchas gracias, José Ramón, por la presentación y bueno, por la invitación a ti y al Instituto de la Ingeniería de España a dar este webinar con el título de la energía del futuro. Bueno, ya me ha presentado José Ramón, pero bueno, quería recalcar que trabajo y bueno, y soy directora de la Cátedra Rafael Mariño de Nuevas Tecnologías Energéticas y quería aprovechar un par de minutillos para explicar lo que hacemos en la cátedra. Es una cátedra que existe ya desde el año 2003. El objetivo que tiene es servir de punto de encuentro entre empresas e instituciones para el debate y la reflexión sobre temas energéticos, llevar a cabo investigaciones y contribuir a los desarrollos tecnológicos en el sector energético y realizar actividades de formación y divulgación y sensibilización de la sociedad, como puede ser precisamente este webinar. Como áreas de interés, pues las energías limpias y renovables, la eficiencia energética y reducción de emisiones, tecnologías especiales de transformación en general, y una cosa que nos gusta siempre decir es que lo hacemos desde la neutralidad tecnológica. Esto significa que somos imparciales ante el abanico de tecnologías existentes, porque bueno, cada tecnología aporta características diferentes y bueno, pues el mix energético pues pensamos que debe estar formado por una combinación de todas las que aportan beneficios diferentes. Actualmente la cátedra está patrocinada por la empresa de ingeniería Ayesa y las líneas de investigación actuales pues, en las que estamos trabajando son ciclos de potencia y bombas de calor utilizando como fluido CO2 supercrítico, hidrógeno bajo en emisiones o incluso en emisiones negativas a través del biometano, digestión anaerobia para producir biogás y materias primas críticas. Bueno, cuando me puse a preparar esta charla, pues una de las cosas el título, como ya sabéis, es la energía del futuro. Bueno, pues es un poco ambicioso, ¿no? El hablar de cómo va a ser el futuro. Bueno, pues se me ocurrió preguntar a ChatGPT y dije pues que me diera una imagen de cómo podría ser el futuro del uso de la energía. Entonces, bueno, me dio esta primera imagen enfocada sobre todo en una ciudad
Después le pedí que me hiciera lo mismo, pero con un ambiente más rural, y entonces me dio esta segunda versión. Bueno, podemos ver que predominan la energía solar fotovoltaica, hay muchos paneles solares instalados, lo que bueno, pues, coincide con las previsiones de los planes de la planificación energética. Hay mucha vegetación, que bueno, se prevé también que en el futuro pues, haya muchos sumideros de CO2 en forma de vegetación, y además en la parte, en la foto en la imagen del entorno rural, pues hay muchos aerogeneradores, lo que también nos da una idea de la importancia que puede tener la energía eólica en el futuro. Bueno, vamos a aterrizar ya a cosas concretas, a una realidad, pues, por lo menos lo que está planificado. Entonces, bueno, cuando hablamos del futuro, en el ámbito energético, pues, se nos viene a la mente el año 2050, porque es el año en el que, bueno, se han puesto muchos objetivos. En concreto, el objetivo más importante es alcanzar la neutralidad climática, que le supone reducir un 90% las emisiones de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990. El 10% restante, hasta el 100%, vendría por la absorción en sumideros. Y en España este objetivo se materializa en la estrategia de descarbonización a largo plazo, a 2050, pero claro, para llegar a este 2050 con estos objetivos tan ambiciosos, pues hay que planificar una senda con objetivos parciales. Entonces, tenemos un checkpoint importante en el año 2030, en el que, bueno, en el que en España se ha formalizado a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030. Es una revisión de un plan anterior que se publicó en 2021, que iba hasta el mismo año, hasta 2030, pero bueno, que se actualizó en 2023. Esta planificación, este plan nacional, este PENI, el que se llama normalmente PENIEC, es un reflejo de objetivos a nivel europeo, por ejemplo, el Fit for 55, que pretende una reducción del 55% de las emisiones a nivel europeo con respecto a 1990 en 2030, el programa REPowerEU, y además a nivel global también integra los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y los acuerdos de la COP21 de París 2015. Entonces, bueno, la estructura de la presentación pues, va a ser primero hablar de la situación actual, la situación energética actual en España, a través de un breve análisis del balance energético del año 2024. Después vamos a seguir con una descripción general del PNIEC 2030, de este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en tercer lugar, con los objetivos que plantea, y por último vamos a ver una descripción de las tecnologías y los sectores más relevantes, desde el punto de vista sobre todo del papel que puedan jugar en el futuro. Bueno, respecto al balance energético nacional, aquí podemos ver el balance de 2024, es provisional porque todavía no se ha consolidado. Si nos fijamos en la energía primaria, lo que podemos ver es el gran peso de los productos petrolíferos, que si lo sumamos al gas natural, tenemos aquí abajo, que también es un combustible fósil, pues tenemos casi 2/3 del total. La buena noticia es que casi un 20% son Eva, renovables. perdona, Sí, dime. comparte la pantalla porque no se está viendo. ¿No? No, solamente se te ve a ti. No, yo sí te veo perfectamente la presentación. La Ah, pues pantalla. yo Ah, no. Pues no sé. ¿Quién, ¿ahora se ve? No, yo por lo menos no ahora la sí, veo, no ahora sé. se ve perfectamente. Bueno, Tienes el pues Pero balance se, energético pero se, debe 2024. ser Ya. algún problema mío del ordenador. No te preocupes, ah, venga, sigue. vale, vale. ¿Los demás todo lo veis? Sí, sí, sí. De Vale, vale. acuerdo, bueno, pues Vale, venga. pues contigo. Menos mal. Vale, pues bueno, continúo. Entonces, decía que la buena noticia con respecto a la energía primaria es el 20% de renovables, que, bueno, y que ha supuesto un incremento del 6% con respecto al año anterior, es decir, estamos en una senda ascendente, y además también el descenso del carbón, con un 11% con respecto al año anterior, y que el carbón prácticamente desaparece, sobre todo por el cierre de las centrales térmicas que usaban carbón. Si saltamos a la energía final, vemos también que está dominado por los productos petrolíferos, principalmente por gasolina, gasoil y combustibles fósiles, junto con además el gas natural, que también tenemos aquí un 15%, y,
Y bueno, estos son, como es energía final, esto básicamente son usos térmicos, o sea, son usos para generar calor, o bien en calderas a gas natural, o bien en motores, por ejemplo, motores de los vehículos, los productos petrolíferos. También nos podemos fijar en que la electricidad supone un 22% de la energía final y las renovables un 7%. Con esto podemos ver que la electricidad realmente tiene un peso pequeño en la energía final, menos de un cuarto, frente a los usos térmicos de la energía, que son prácticamente el 80% restante. Aquí en la parte central podemos ver cómo se desglosa el mix eléctrico, es decir, esto es el conjunto de fuentes de energía que se utilizan para producir electricidad. Aquí tenemos buenas noticias porque prácticamente un 60%, bueno, un 56% son renovables y bueno, del resto, pues si aquí aproximamos a un 60, pues prácticamente un 20 y un 20 son del 40 restante, 20 es nuclear y 20 es gas natural, lo que supone tener un mix muy descarbonizado. Como vamos a ver más adelante, una de las principales estrategias de la descarbonización de la economía consiste en la electrificación. ¿Por qué? Pues porque si somos capaces de aumentar el consumo de electricidad, teniendo en cuenta que es fácil producirla con energías renovables, pues estaremos quitando sitio de la estructura de energía final a los productos petrolíferos, a los combustibles fósiles, bueno, en general a los combustibles fósiles. Por ejemplo, si tenemos muchos coches eléctricos que se cargan con paneles solares o incluso simplemente utilizando el mix eléctrico, estaremos recortando el tanto por ciento de los productos petrolíferos, porque estaremos dejando de consumir petróleo o gasoil o diésel y estaremos aumentando el de electricidad producido con renovables. Y eso es uno de los principales objetivos en la descarbonización. Bueno, aquí tenemos una evolución del balance de energía primaria desde el año 2000, los últimos 24 años. Una cosa importante que podemos ver es que se ha reducido el consumo de energía primaria. Estamos consumiendo menos energía que en el año 2000 y que, por supuesto, que en donde fue el pico, que fue en el año 2007, antes de la crisis del 2008. Y eso es muy positivo porque la economía ha seguido creciendo. Es decir, el PIB ha crecido y, sin embargo, ha disminuido el consumo de energía, lo que significa que somos más eficientes. Bueno, con el consumo de energía final podemos ver algo parecido. Y aquí, bueno, de esta transparencia, que es la generación de electricidad, es decir, el mix de generación de electricidad, es lo que veíamos en la parte central de la transparencia anterior. Lo que me interesa de aquí es mostraros la descomposición de la parte de energía de electricidad que se genera con energías renovables. Es decir, ¿qué energías renovables se están utilizando para producir electricidad? Bueno, pues aquí lo podemos ver. En primer lugar, la eólica con casi un 40%, seguido por la solar fotovoltaica con un 33% y la hidroeléctrica pues un 20%. Es decir, que entre las tres pues producen prácticamente la totalidad de la parte renovable de la energía eléctrica. Bueno, una vez que hemos visto el balance eléctrico, es decir, tenemos una foto de la situación actual, pues lo que vamos a ver es, bueno, pues qué nos dice el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Bueno, primero vamos a ver qué es y luego vamos a ver los objetivos que persigue. Entonces, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es el que establece la hoja de ruta para definir la transición energética en España y la lucha contra el cambio climático, específicamente para el periodo 2023-2030. Persigue cumplir con los compromisos de descarbonización y fomentar un modelo económico sostenible y bajo en emisiones. Es una actualización, como he dicho antes, del PNIEC anterior, que era del 2021 a 2030, y establece metas normalmente, bueno, en la mayoría de los casos más ambiciosas que la anterior, y porque incorpora pues, bueno, el contexto más reciente y los nuevos desarrollos normativos. Como piezas clave del PNIEC tenemos la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional de Energía y Clima, estamos hablando, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia de Transición Justa y la Estrategia de Descarbonización a largo plazo, que también hemos hablado de ella. Bueno, pues la forma de llevar a cabo toda esta planificación pues es a través de una planificación
planificación sectorial a través de hojas de rutas específicas para cada sector o a través de estrategias concretas también para sectores concretos. Por ejemplo, tenemos la hoja de ruta del autoconsumo, la del hidrógeno renovable, la del biogás, la de la eólica marina, la de materias primas minerales, o la estrategia del almacenamiento energético o la estrategia nacional contra la pobreza energética. Bueno, vamos a pasar a ver los objetivos principales del PNIEC. Plantea una reducción de gases de efecto invernadero de un 32% con respecto a los niveles de 1990, lo que supone un 55% de reducción con respecto a los niveles de 2005. Y bueno, pues esto es coherente con el objetivo de llevar, bueno, digamos, es lo que se tendría que cumplir para poder llegar al objetivo de 2050. Además, hay objetivos de eficiencia energética, con un 43% con respecto al escenario de referencia que es 2007. Una penetración de renovables sobre energía final del 48%, un porcentaje de renovables en la generación eléctrica del 81% y llegar a un nivel de independencia energética del 50%. La ejecución de este plan transformará el sistema energético hacia una mayor autosuficiencia energética, esencial en el contexto geopolítico actual, sobre la base de aprovechar de una manera eficiente el potencial renovable del que disponemos, sobre todo del potencial solar y el potencial eólico. Para ello, la tecnología debe de ir acompañada de un desarrollo de flexibilidad en el sistema energético, sobre todo a través de almacenamiento energético y de una gestión eficiente de la demanda. Por dar unos números, 3 de cada 4 toneladas de gases de efecto invernadero se originan en el sistema energético, por lo que su descarbonización es clave para alcanzar los objetivos del plan. Y bueno, pues para lograr este objetivo es necesaria una transición desde los combustibles fósiles a la eficiencia y las energías renovables. Y además, pues es necesario electrificar una parte importante de la demanda térmica y del transporte y bueno, incidir en un sistema cada vez más distribuido y flexible. Aquí tenemos una gráfica donde vemos cómo debe de progresar las emisiones de gases de efecto invernadero para llegar al objetivo de 2030. Vemos la senda decreciente que deben de llevar y el plan también da un reparto sectorial de dónde se deben de producir, de cómo se deben de producir esa reducción de emisiones. La mayor parte de las emisiones se asignan a la generación eléctrica, en las que, bueno, un 73% de reducción con respecto a las de 2019, sobre todo basados pues, en la penetración de las renovables, sustituyendo generación fósil y en implementar más almacenamiento energético. El siguiente, bueno, tenemos aquí todo el resto de sectores y la asignación de las reducciones de emisión. El siguiente en importancia después de la generación eléctrica es el sector residencial, donde se espera, bueno, se planifica una reducción de un 45% con la rehabilitación de viviendas, medidas de eficiencia energética, de electrificación, autoconsumo y renovación del parque de edificios públicos. Bueno, pues tampoco voy a entrar en detalle de todas, tenemos aquí el desglose de los demás sectores. Los objetivos de renovables que plantea el PNIE los tenemos aquí resumidos. Para eólica se prevén 62 gigavatios instalados. Por tener un orden de magnitud, siempre me gusta que sepamos los números de los que estamos hablando. Un gigavatio son 1000 megavatios. 1000 megavatios, o sea, un gigavatio es la potencia estándar de una central nuclear. Entonces, bueno, pues por tener una idea de los datos de los que estamos hablando. Entonces, en eólica se prevén 62 gigavatios instalados, incluidos 3 de eólica offshore. En fotovoltaica 76 gigavatios, incluidos 19 de autoconsumo. En hidrógeno renovable se prevén 12 gigavatios de electrolizadores, 20 teravatios hora de producción de biogás, 22,5 gigavatios de almacenamiento, rehabilitar 1.377.000 viviendas, 5,5 millones de vehículos eléctricos y, bueno, esto ya lo hemos comentado antes sobre la electrificación y el aumento de la demanda eléctrica. Después, cuando hablemos de las tecnologías, iremos un poquito más en detalle sobre estos números. Bueno, ya hemos comentado que la electrificación es uno de los principales tractores de la descarbonización. Se prevé o se ha planificado que aumente un 10% con respecto a los niveles de 2019
Y bueno, pues el hecho de electrificar va a suponer un aumento de la demanda eléctrica que va a suponer pues, supondría un 34% con respecto a los niveles de 2019. Otros aspectos del PNIE que también son muy importantes, pues son los que van, por ejemplo, encaminados a tomar medidas en el ámbito social. Es decir, hay que hacer un acompañamiento de la transición energética desde un punto de vista social y territorial. A ello van encaminados el Fondo de Transición Justa, el futuro Fondo Social para el Clima o medidas de protección de los consumidores energéticos y de transporte y de lucha contra la pobreza energética, aparte de desarrollar medidas para hacer el desarrollo de las renovables compatibles con la biodiversidad. Por otro lado, también se promueven cambios en el transporte y la movilidad, potenciando modos de vida más saludables, colectivos e inclusivos, y se profundiza en la transformación de las ciudades con el despliegue de zonas e itinerarios peatonales, el impulso del uso de la bicicleta, con la construcción de carriles bici, adecuación de vías en el espacio urbano y la habilitación, por ejemplo, de aparcamientos seguros o el despliegue de servicios de alquiler de bicicletas. Y por último, pues también se incrementan las absorciones de gases de efecto invernadero en sumideros, tanto agrícolas como forestales, para contribuir al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París y para lograr el objetivo de la neutralidad climática que ya hemos hablado en 2050. Bueno, vamos a pasar ahora a recorrer los diferentes sectores y las tecnologías energéticas más relevantes y vamos a ver su situación actual y su desarrollo previsto. Bueno, para empezar, vamos a hablar primero vamos a hacer como dos bloques. Un primer bloque en el que nos vamos a centrar en las tecnologías de producción de electricidad, que aunque hemos visto que solo suponen un 20% de la energía final, realmente tienen un gran potencial de crecimiento por la electrificación que se prevé. Aquí, bueno, vemos como el plan prevé para el año 2030 una potencia total instalada en el sector eléctrico de 214 gigavatios, de los que 160 serán de generación renovable. Vemos aquí la división por tecnologías, ¿vale? Previsto, con esta potencia que decíamos de 214 gigavatios. Para tener una referencia, actualmente estaríamos en torno a 150.000. Y bueno, aunque se da un reparto por tecnologías, pero este reparto es solo orientativo y bueno, el plan, o sea, el plan aporta esta división, pero se reconoce que al final dependerá de la evolución tecnológica, de los costes y de la disponibilidad y la capacidad de integración de las diferentes tecnologías. Bueno, de las tecnologías entonces de producción de energía eléctrica, vamos a empezar por la eólica. En la eólica se prevé un notable aumento de la capacidad de generación, con 62 gigavatios, incluyendo, como decíamos antes, 3 gigavatios de energía eólica marina. Actualmente hay 36 gigavatios instalados. Entonces, quedaría, si el plan se cumple, quedaría como la segunda tecnología en producción de energía eléctrica por potencia instalada. La energía eólica, pues como ya me imagino que muchos sabéis, consiste en transformar la energía del viento en un aerogenerador en electricidad, ¿vale? El viento hace girar las aspas y a través de una serie de multiplicador llega al generador de electricidad y ya se genera la electricidad de forma directa. Esta es una energía, la eólica terrestre es una energía totalmente consolidada y en la energía eólica terrestre lo que se prevé es, bueno, aparte de que se han ido desarrollando máquinas cada vez de mayor potencia, ahí ya se está llegando a un máximo, pero lo que sí que se prevé es hacer repotenciaciones de las instalaciones actuales cuando llega a final de vida útil. La vida útil de estas instalaciones suele estar en torno a los 25 años y ahora mismo pues están llegando a final de vida útil muchas instalaciones, muchos aerogeneradores, muchos parques eólicos y lo que se está haciendo es repotenciar. ¿Qué significa repotenciar? Pues utilizar esas ubicaciones que son muy buenas porque son las primeras en las que se montaron hace 25 años parques eólicos, es decir, tienen una calidad muy buena de viento, entonces se quita la turbina actual que tiene muy poca potencia porque es la que se instaló hace 25 años y se sustituye por una nueva turbina actual que puede llegar a multiplicar pues, por 5 o por 8 la potencia de aquellas turbinas iniciales. Por tanto,
lo que tenemos es mayor eficiencia, una reducción del impacto ambiental, porque al sustituir unas turbinas antiguas por unas nuevas, podemos prescindir de parte del espacio que antes estaba ocupando, mejor integración con el entorno, optimización de la red eléctrica y un impulso a la economía circular con el reciclado de las turbinas anteriores, de las que se desmontan. Aquí tenemos una noticia al respecto de esta repotenciación. La Xunta pone en marcha la repotenciación de los 25 parques eólicos más antiguos de Galicia, lo que permitirá la retirada de 800 molinos del paisaje gallego, es lo que estábamos hablando. Surge, eso sí, en tema de la energía eólica, surge la energía eólica marina. La energía eólica marina permite aprovechar la fuerza del viento en ubicaciones marinas. España cuenta con unos 6.000 kilómetros de costa, donde existe un recurso eólico constante y abundante que se puede aprovechar. El recurso, o sea, el utilizar la energía solar del mar tiene ventajas porque la velocidad media del viento es mayor, la densidad es en torno a 5 megavatios por kilómetro cuadrado, permite una menor altura de torre, menor intermitencia y, por tanto, una mayor seguridad de suministro y mayor disponibilidad. Los aerogenerados marinos son similares en cuanto a concepto que los terrestres, pero bueno, son más eficientes, tienen más tamaño de pala y por la constante del viento. Y bueno, la principal diferencia viene de la necesidad de un diseño preparado para soportar la corrosión. Y bueno, según la Agencia Internacional de la Energía, la eólica marina supondrá la mitad de la generación eólica en Europa en 2040. El reto que supone la implantación de la eólica marina es bueno, realizar los avances técnicos que permitan la reducción de costes y además hacer énfasis en las soluciones flotantes y en las técnicas de fabricación, montaje y operación y mantenimiento poco invasivas, que sean poco invasivas sobre el medio marino. Lo de las soluciones flotantes viene sobre todo en el caso español porque la costa española tiene enseguida desciende la profundidad, desciende muy, muy rápidamente y no se podrían instalar aerogeneradores fijos al lecho marino, como sí que se está haciendo en otras zonas donde están más desarrollados los parques eólicos. Aquí tenemos que recurrir a soluciones flotantes. Y bueno, tenemos aquí, bueno, existe un plan de ordenación del espacio marítimo en donde se establecen 5 demarcaciones marítimas en España, determinando ya dónde puede haber parques eólicos marinos. Hay un potencial de superficie para la eólica marina de 5.000 kilómetros cuadrados y tenemos aquí una imagen con la demarcación marina noratlántica, Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi, en donde vienen marcadas las posibles zonas donde se podrían instalar aerogeneradores marinos. Bueno, aquí tenemos una imagen donde se ve la evolución de los aerogeneradores desde el año 2000 bueno, pues podemos ver lo que decía antes con la repotenciación. Estábamos hablando en el año 2000 de aerogeneradores de 1,6 megavatios y ahora pues podemos estar hablando fácilmente de 12 megavatios. Por tanto, en el mismo espacio se puede aprovechar, se puede sacar mucha más potencia o al revés, colocar menos aerogeneradores, con lo cual tenemos menos impacto visual, menos impacto al terreno para generar la misma energía o tener la misma potencia instalada. Bueno, la siguiente tecnología importante es la fotovoltaica y el autoconsumo. La solar fotovoltaica se prevé que tenga un papel central en la transición energética bueno, la forma en la que trabaja la energía fotovoltaica, los paneles fotovoltaicos, es en una conversión directa de la radiación solar a electricidad. Electricidad en corriente continua, eso sí, por tanto hace falta un inversor para pasar a corriente alterna, pero el efecto fotovoltaico es un efecto directo, radiación, electricidad. El objetivo, según el PNIEC, es de 76 gigavatios en 2030. Actualmente hay instalados 46 gigavatios y bueno, parte de ese objetivo de 76 gigavatios es de autoconsumo, de 19 gigavatios. La solar fotovoltaica se prevé que sea la tecnología que más aporte a la reducción de emisiones en el sector eléctrico, con una reducción de 17 millones de toneladas de CO2 en 2030 que supone un 53% de la reducción de gases de efecto invernadero en generación y un 15% frente al total de las emisiones.
Y bueno, estábamos hablando de autoconsumo. El autoconsumo consiste, o son aquellas instalaciones de generación de energía eléctrica destinadas a un consumidor o sea, sí, únicamente a un consumidor o a varios asociados. En este sentido, la solar fotovoltaica es la que más se ha desarrollado, aunque existen otras tecnologías como biomasa eléctrica, eólica, con mini turbinas, mini aerogeneradores o incluso mini centrales eléctricas, perdón, hidroeléctricas. Los retos en la fotovoltaica van de cara a desarrollar nuevos materiales y utilizar nuevas tecnologías. Ahora mismo el rendimiento de las placas fotovoltaicas es bastante pequeño, está en torno a un 25%. Por tanto, bueno, pues hay mucha investigación en torno a aumentar ese rendimiento. También otro reto es la reducción de los costes en el desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de las grandes plantas. También la integración de la energía solar fotovoltaica en edificios y en otras infraestructuras y sectores, como por ejemplo pues, vehículo eléctrico, agrofotovoltaica, que ahora veremos después lo que es, mobiliario urbano, fotovoltaica flotante, etcétera. Y además también sería necesaria una mejora de la gestionabilidad y de la integración en red. Tenemos aquí dos aplicaciones pues, bastante punteras en las que bueno, lo que se intenta es hacer pues, tener un segundo uso, un segundo efecto de los paneles fotovoltaicos, no solo producir electricidad, sino bueno, pues algo más. Entonces tenemos en primer lugar la agrofotovoltaica, que combina la producción de electricidad y la actividad agrícola en el mismo terreno, buscando crear sinergias entre la energía fotovoltaica y la producción de alimentos. Es un enfoque especialmente beneficioso en zonas áridas o semiáridas, ya que mejora la eficiencia del uso del agua y protege los cultivos de la alta irradiación solar. Por otro lado, tenemos también la fotovoltaica flotante, que consiste en instalar los paneles solares normales, es decir, aquí, igual que en el caso anterior son módulos fotovoltaicos normales, habituales, pues, pero se colocan en este caso de forma flotante sobre masas de agua, lo que lo convierte en una opción idónea para zonas donde el terreno es escaso o poco adecuado a la instalación de fotovoltaica terrestre. Un efecto positivo es que se reduce la evaporación del agua, permite ahorrar agua y además protege las masas de agua de una alta evaporación. Evita además el crecimiento desmedido de algas, que es un efecto que tiene sobre todo el aumentar la temperatura, especialmente en verano, temperatura del agua, y aumenta la producción de energía en el propio panel, porque al estar ubicado sobre agua, la refrigeración del panel es mayor y aumenta su eficiencia. Por ejemplo, se han realizado estudios en plantas fotovoltaicas flotantes en Países Bajos, donde el rendimiento es del orden de un 2 o 3% mayor que en las instalaciones fotovoltaicas terrestres. Bueno, tenemos la siguiente forma de generar electricidad interesante desde el punto de vista del PNIE, que es la energía solar de concentración. El objetivo en el PNIEC es de 4,8 gigavatios en 2030, que es un objetivo bastante modesto. Actualmente hay 2,3 gigavatios instalados. Y bueno, ¿en qué consiste? Pues consiste en conseguir altas temperaturas concentrando la radiación solar procedente de lentes o espejos en un punto, en una pequeña superficie, en este caso sería en este punto 2 de aquí, procedente de este campo de heliostatos, de espejos. Entonces, al alcanzar aquí alta temperatura, pues lo que tenemos es que podemos producir un vapor que lo hacemos pasar por una turbina que está unida a un alternador y produce electricidad. Una de las ventajas que tiene esta forma de producir electricidad a través del sol es que, a diferencia de la fotovoltaica, es que contribuye a la inercia del sistema al ser una máquina rotativa la que produce la electricidad. Además, estas centrales suelen incorporar sistemas de almacenamiento, lo que ayuda a la gestionabilidad del sistema, es decir, podemos estar produciendo electricidad más horas que las que tenemos sol, porque almacenamos la energía normalmente en este caso en tanques de sales. Y bueno, es importante también decir que España es líder mundial tanto en potencia instalada de solar de concentración como en capacidad tecnológica.
y las empresas del sector solar termoeléctrico y solar de concentración están comenzando a participar en ambiciosos proyectos en muchas regiones del mundo. Pero la solar de concentración o la termosolar no solo tiene aplicaciones de producción de electricidad, sino que además también se prevé que jueguen un papel importante en la descarbonización de, de procesos industriales que requieran calor a media y alta temperatura. ¿Por qué? Bueno, pues porque si volvemos a la transparencia anterior, toda esta radiación solar, en vez de hacerla pasar por este fluido que mueve una turbina y un alternador y produce electricidad, pues nos llevamos este calor a una industria que necesite calor para su propio proceso industrial, pues estamos eliminando la necesidad de, por ejemplo, una caldera de gas natural. Es decir, estamos evitando quemar un combustible fósil. Protermosolar, que es la patronal de este tipo de energía, de las centrales, las empresas que se dedican a este tipo de centrales de solar termoeléctrica, estima que el potencial en España asciende a 36,8 gigavatios, con aplicaciones en sectores como la alimentación, el sector químico, papel o textil. Y bueno, aquí tenemos dos ejemplos ya reales de descarbonización en este caso, de una cervecera, de Heineken, en el que instalaron un campo de espejos donde concentran la energía solar y generan calor para su propio proceso industrial, sustituyendo, como decía antes, pues calderas que antes quemaban gas natural. Y aquí Tetra Pak, donde también con un campo solar pues consiguen el calor necesario para sus procesos industriales. Bueno, por otro lado, y ya para acabar la parte eléctrica, tenemos en esta transparencia resumo lo que serían el resto de centrales térmicas. Por un lado, las de carbón se han abandonado en 2025, han cerrado las últimas 4 que quedaban. Se ha abandonado ya entonces el carbón para producir electricidad. Los ciclos combinados de gas se sigue contando con ellos en el PENIEC. Será una de las tecnologías no renovables que va a seguir jugando un papel relevante en el sistema eléctrico. Y bueno, para 2030 se prevé mantener la potencia de 26,6 gigavatios en ciclos combinados. Es decir, los que hay no se van a construir más, pero no se van a cerrar. Y en cuanto a lo que respecta a la energía nuclear, se mantiene el calendario de cese de explotación ordenado y escalonado de las centrales nucleares españolas entre los años 27 y 35. Ya, bueno, supongo que sois conscientes del gran debate que hay sobre si se debe prorrogar esta fecha de cierre, en concreto a Almaraz, porque es la primera que le tocaría cerrar en 2027, pero bueno, pues todavía no hay nada al respecto. Bueno, hasta aquí hemos hablado de tecnologías de producción de electricidad, salvo la aplicación que hemos visto de generación de calor termosolar, y ahora pasamos al segundo bloque de tecnologías energéticas en la que nos vamos a centrar en aplicaciones térmicas. En primer lugar, vamos a hablar de otro de los grandes protagonistas del PNIEC, que es el hidrógeno verde. El plan prevé la instalación de 12 gigavatios de electrolizadores para la producción de hidrógeno verde, triplicando así el objetivo de 4 gigavatios que había en el anterior PNIEC. Bueno, antes de nada, ¿para qué se usa el hidrógeno? Bueno, pues el hidrógeno tiene un doble uso. Primero, como materia prima, que es fundamentalmente para lo que se está usando ahora mismo. Es decir, el hidrógeno ahora mismo se usa como materia prima para sectores como el refino, los fertilizantes, la industria química o el acero. Y en todos estos casos, este hidrógeno viene de un proceso que se llama reformado con vapor de gas natural, es decir, se utiliza gas natural, se utiliza un combustible fósil. Y a este hidrógeno se le llama hidrógeno gris. Entonces, lo primero que se pretende es este hidrógeno que se utiliza como materia prima, sustituirlo por hidrógeno verde y así descarbonizar estos sectores que utilizan hidrógeno como materia prima, que ahora mismo están usando hidrógeno gris. Y bueno, también por recalcar, el hidrógeno verde es un hidrógeno bajo en emisiones, que bueno, aunque se están explorando múltiples vías, la electrólisis del agua es la que está recibiendo más atención, y este hidrógeno que viene de electrólisis del agua pues es verde o es bajo en emisiones porque en él la electrólisis que lo produce utiliza electricidad renovable. Por otro lado, bueno, ¿para qué queremos? He dicho antes que el hidrógeno tenía dos usos. El primero como materia prima, pero bueno, eso realmente requiere
una parte realmente pequeña de hidrógeno. Entonces, ¿para qué queremos 12 gigavatios de electrolizadores? Bueno, pues para el resto de usos del hidrógeno. ¿Para qué? Pues básicamente como combustible. Es decir, se prevé que el consumo de hidrógeno sea mucho mayor que el que hay ahora solo para materia prima, porque los sectores industriales que usan el hidrógeno, además de ellos, se prevé usarlo como combustible para generar calor. ¿Por qué? Pues porque las emisiones netas cero no son factibles exclusivamente electrificando, que hemos dicho que antes que era una forma, electrificar es una forma de descarbonizar, pero hay aplicaciones donde no se puede electrificar. Entonces vamos a seguir necesitando quemar un combustible. Bueno, pues quememos un combustible que sea bajo en carbono, es decir, que no tenga emisiones netas. Eso serían los combustibles renovables, como los biocombustibles, el hidrógeno y sus derivados, como el amoníaco, el metanol o los combustibles sintéticos. Entonces, el hidrógeno jugará un papel fundamental en la descarbonización de sectores industriales difíciles de electrificar y también en el transporte pesado. Los sectores que son difíciles de electrificar son normalmente los que requieren altas temperaturas, por ejemplo, fabricación de cemento, industria del papel, industria alimentaria, y el transporte pesado, pues básicamente es el transporte pesado por carretera, la aviación o el transporte marítimo, en el cual pues, bueno, se prevé la utilización de combustibles sintéticos o hidrógeno como combustible. Y bueno, no me quería olvidar tampoco de decir que existen otras maneras de producir hidrógeno verde o bajo en emisiones, eh, que son ya maduras tecnológicamente. Por ejemplo, la producción utilizando el proceso industrial que se está realizando ahora, es decir, el de reformado con vapor, pero en vez de utilizar gas natural, utilizar biometano. ¿Vale? El biometano es similar al gas natural, pero de origen renovable. Bueno, aquí tenemos también una noticia en la que nos habla de los proyectos de hidrógeno verde que se están desarrollando. Fundamentalmente van a ser, o se focalizan en Aragón y en Castilla-León. En Aragón en el proyecto Catalina y el proyecto Hyberus, y en Castilla-León en Compostilla Green y el Valle Leonés del hidrógeno verde. Bueno, por otro lado tenemos el biogás. El biogás es un combustible, es un gas renovable. Se produce a partir de la digestión anaerobia de residuos de origen orgánico y bueno, la previsión en el PNIEC es que se produzcan 20 teravatios hora en 2030. Es el doble de lo que se había cuantificado en la programación sectorial de la hoja de ruta del biogás. Bueno, ¿por qué es importante el biogás? Bueno, pues porque supone dar un desarrollar la economía circular, porque procede de residuos, especialmente pues, del ámbito agropecuario, residuos sólidos urbanos o lodos de depuradora. Es importante la conexión que tiene el biogás con el mundo rural, porque supone una gran baza en la lucha contra la despoblación de zonas rurales. Y bueno, también es importante decir que como residuo de la digestión anaerobia de esos residuos orgánicos que para producir biogás, se obtiene una sustancia llamada digestato que también se aprovecha como fertilizante, es decir, que el grado de aprovechamiento de esos residuos es bastante alto. Y luego además, a partir del biogás, que ya en sí se puede utilizar como combustible, si se realiza un proceso que se denomina upgrading, que básicamente consiste en purificarlo, pues se obtiene biometano. ¿Qué es biometano? Pues el biometano es un gas renovable porque procede de, del biogás que viene de la digestión anaerobia de residuos orgánicos y es gas natural. O sea, la molécula de biometano es indistinguible de la molécula de gas natural fósil, pero tiene origen biológico. El biometano se identifica como una solución muy relevante para la descarbonización de sectores difíciles de electrificar, como antes veíamos que era también una opción para el hidrógeno. Y bueno, pues puede desplazar al gas natural fósil en sus usos habituales, porque es totalmente intercambiable. Y bueno, pues el que se despliegue el biometano pues supone una disminución de la importación de gas natural fósil, lo que contribuye a disminuir nuestra dependencia energética. Ante la pregunta de si habría biogás o biometano para el uso actual de gas natural, bueno, pues aquí tenemos un estudio
reciente del año 2023, donde se da el potencial de producción de biometano en 163 teravatios hora año y bueno, como referencia al consumo de gas natural es de 311 teravatios hora al año. Bueno, eso fue en 2024. Por tanto, daría pues como para un 60%. Es decir, hay bastante biometano, no para todo, pero sí para una parte importante. Bueno, pasamos al almacenamiento. En un escenario donde las energías renovables intermitentes, como la solar y la eólica, tendrán un peso predominante, pues es fundamental disponer de almacenamiento energético para dotar al sistema de estabilidad. El PNIEC contempla un fuerte desarrollo del almacenamiento energético con una capacidad de 22 gigavatios hora para 2030, actualmente hay 10, y bueno, supera ligeramente las previsiones de la estrategia de almacenamiento energético, que preveía 22 gigavatios. Y bueno, pues el tener un mayor almacenamiento pues permitirá una mejor integración de la generación renovable. Es necesario hacer cambios desde el punto de vista regulatorio y bueno, pues hay diferentes tipos de almacenamiento según la capacidad y según el tiempo de almacenamiento. Aquí tenemos una clasificación de los diferentes tipos de almacenamiento dados en la estrategia de almacenamiento energético. Podemos almacenar energía química, eléctrica, térmica, mecánica o electroquímica. Luego ya la podemos transformar en lo que nos interese. Y bueno, aquí tenemos las características principales las características de las principales tecnologías identificadas hasta ahora de almacenamiento. Y bueno, lo importante es que tenemos aquí a la derecha el nivel de madurez que tiene. Entre las más importantes o las más relevantes podemos citar el bombeo, que supone impulsar agua en una central hidroeléctrica para almacenarla en depósitos de gran altura y liberarla después para producir electricidad cuando haya alta demanda. Esta es una de las tecnologías más maduras. Actualmente supone más del 90% de la potencia de almacenamiento instalada a nivel europeo y dentro de los proyectos innovadores en este campo se encuentra el bombeo con agua marina, en la que uno de los depósitos se utiliza el mar. Bueno, las baterías. Las baterías son un sistema muy maduro. Es muy útil como sistema de almacenamiento a corto plazo, cuando se requieren cargas y descargas frecuentes. A corto plazo lo que se necesitaría es reducir costes y aumentar la vida útil de los sistemas. El punto débil que tienen las baterías, pues es que se utilizan materiales críticos. El hidrógeno, pues el hidrógeno se puede almacenar muy fácilmente mediante el uso de métodos físicos como hidrógeno comprimido o métodos químicos como la transformación en líquidos orgánicos como metanol o el amoníaco. Y bueno, también tenemos el almacenamiento térmico que permite aprovechar los vertidos de energía eléctrica pues, para producir calor o frío para su uso posterior. Por otro lado, con respecto a la energía en la edificación, pues ya hemos visto antes que el PNIEC prevé la rehabilitación energética de casi 1,4 millones de viviendas. Esto viene reforzado además por el nuevo marco normativo en torno a la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios. Se prevé pues, implementar soluciones pasivas y activas, sistemas renovables de generación de calor y frío, más redes urbanas de calefacción y refrigeración, un mayor uso de energías renovables, el fomento de las comunidades energéticas, el fomento también de la instalación de bombas de calor y energía solar de baja temperatura y sistemas de gestión del consumo energético de los edificios. Por otro lado, en el transporte también bueno, hay medidas específicas como priorizar la electrificación y el uso de biocarburantes avanzados, de tal manera que el objetivo es que el 28% de la energía utilizada en el sector transporte provenga de fuentes renovables en 2030. El parque de vehículos eléctricos se planifica que crezca hasta los 5,5 millones de unidades en 2030. Y bueno, con respecto a los biocarburantes avanzados de los que hablábamos, bueno, son los denominados combustibles sintéticos, que consiste en unir hidrógeno con monóxido de carbono para producir un gas que se llama gas de síntesis a través del proceso denominado Fischer-Tropsch y con esto lo que hacemos es producir combustibles con propiedades similares a los combustibles fósiles, al gasoil o a la gasolina. Entonces, si el hidrógeno es verde, si es renovable, estos combustibles también lo serán. Permiten el almacenamiento energético a gran escala y de larga duración, como ahora los combustibles fósiles, y bueno, pues son muy relevantes para la descarbonización del sector transporte, ya que con su combustión
no se liberan emisiones, sería una combustión neutra en emisiones. Bueno, y por último quería dedicar la última parte a las materias primas críticas porque, bueno, pues no tendría mucho sentido el construir un modelo energético basado en fuentes renovables y autóctonas para disminuir la dependencia energética y, sin embargo, sustituir esa dependencia de combustibles fósiles por una dependencia de otras materias primas que fueran necesarias para la construcción o la instalación de las fuentes renovables. Es decir, no podemos sustituir la dependencia energética por la dependencia de materias primas. Entonces, bueno, se ha hecho una hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales con el objetivo de garantizar la seguridad de abastecimiento de las materias primas estratégicas y bueno, algunas de las medidas previstas son alinear la legislación minera con la normativa relativa a las industrias estratégicas, elaborar un listado de materias primas minerales estratégicas para la transición energética con el objetivo de asegurar el suministro a la industria e impulsar el reciclado de materias primas estratégicas. Precisamente en la cátedra Rafael Mariño, en nuestra cátedra, hemos trabajado bastante al respecto y seguimos trabajando. Hemos desarrollado mapas de recursos minerales autóctonos. Aquí bueno, está el enlace del último informe que presentamos. Y bueno, pues es muy interesante en esta transparencia bueno, el ver cómo se corresponde el flujo de materias primas minerales clasificadas por el riesgo de suministro y en relación con 9 tecnologías y con los 3 sectores estratégicos a los que pertenecen. Y bueno, también es interesante en este mapa pues el ver cuáles son los principales proveedores de materias primas fundamentales a la Unión Europea y bueno, pues es preocupante pues el ver que China pues posee gran cantidad de las llamadas tierras raras y bueno, gran parte de las materias primas que consideramos críticas. Y bueno, pues con esto quería ya acabar. Eh, Me he retrasado 2 minutos con respecto a la planificación que teníamos, pero bueno, yo creo que no es mucho. Y nada, pues estoy a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta. ¿Alguna pregunta o alguna duda que os haya quedado por ahí? Una ¿O duda. El alguna aclaración? hidrógeno verde que has comentado, que es para vehículos pesados, ¿Perdona? respecto al hidrógeno verde que has comentado que está previsto o se plantea para vehículos pesados, ¿qué diferencia hay con la pila de hidrógeno de los vehículos ligeros de un coche? Es que no entiendo Bueno, cómo se no, plantea es, en la pila de es hidrógeno. diferente. La pila de hidrógeno lo que hace, o sea, no deja de ser un motor, alimentar un motor eléctrico. Es decir, la pila de hidrógeno que hace genera, o sea, a partir del hidrógeno lo que genera es electricidad. O sea, digamos que es el paso inverso a la electrólisis. Entonces, la pila de hidrógeno suministra electricidad a un motor eléctrico, es decir, son motores eléctricos lo que mueven el coche. Para el transporte pesado, los volúmenes de los que se estarían hablando de tanto de hidrógeno como del tamaño de las pilas de combustible serían muy grandes y muy pesadas, por tanto no se ve una solución adecuada, por tanto lo que se plantea más bien es que se sigan utilizando motores de combustión, o sea, motores como los de ahora, pero en vez de estar alimentados por un combustible fósil, que estén alimentados por un combustible renovable. Entonces, el hidrógeno se puede quemar en un motor y como estamos quemando ahora gasoil o gasolina o gas natural, y entonces se produciría, digamos, el movimiento de ese camión, de ese barco o de ese medio de transporte que estemos considerando, digamos que con la misma tecnología que ahora, motores de combustión, pero con un combustible limpio. Entonces tenemos hidrógeno, pero también tenemos los carburantes sintéticos que se están desarrollando ahora. Ya hay motores que se han modificado para poder aceptar hidrógeno, para poder quemar hidrógeno y llegando a rendimientos similares. Es decir, no se podría quemar en un motor tal cual lo tenemos ahora, pero se están adaptando, ya hay pruebas de motores que se están adaptando para poder quemar hidrógeno.
De acuerdo. Y en lo que se refiere al aumento de vehículos de uso eléctrico, únicamente se tienen en cuenta los 100% eléctricos, a los 5,5 millones que se quiere llegar. Yo creo que sí, que cuentan solamente los eléctricos. No te puedo decir porque tampoco conozco el plan al detalle, tantísimo detalle, pero creo que sí, creo que se cuenta solo con los eléctricos 100%. Vale, vale, gracias. De nada. ¿Alguna duda más o alguna aclaración? Em, Javier Martín, creo que estás hablando, pero no se oye. No sé, te veo. No, no te oigo. No sé si hay algún chat por ahí para verlo por escrito pero no. Hay una pregunta en el chat. Ha escrito Ah, por el chat. vale. Pues a ver que lo vea. Vamos a ver. Vale, que no lo tenía puesto. Em, Vamos a ver. No nos has comentado si hay alguna implicación en la factura eléctrica. Bueno, porque no, es decir, eso va un poco más allá de la planificación, es decir, el PNIEC lo que da son sendas de implementación para conseguir unos objetivos de descarbonización a largo plazo, pero digamos particularizados en el corto plazo. El tema de los costes, no, yo no te puedo decir. Lo que sí que me gustaría hacer mucho hincapié es en lo que he comentado al principio, que es verdad que la electricidad es importante, pero no nos demos, o sea, nos tenemos que dar cuenta de que ahora mismo es un 20% solo de la energía final. Es decir, el resto de energías finales que veíamos, carburantes, veíamos gas natural para producir calor, es decir, o para mover nuestros coches o para calentar nuestras casas, eso no es electricidad, es decir, que tampoco que la electricidad es importante, pero que es un 20% solo. Y es verdad que se intenta llegar a una mayor electrificación porque lo que se quiere es descarbonizar y se ve que es más fácil descarbonizar electrificando. Pero, pero bueno, no nos olvidemos tampoco, es decir, que no todo es electricidad. Pero de respecto al coste no te puedo decir. Es que al final la electricidad está liberalizada, es decir, el mercado eléctrico es un mercado liberalizado. El coste viene por la casación de la oferta y la demanda, o sea que no se sabe, no se sabe. No sé si hay alguna pregunta más. Mira en el chat. No, en el chat no hay nada más.
Mira, perdona, no sé si se me oye porque no estaba el Sí, altavoz. sí, se oye, Sí, se oye. solo una cosa, me suena de noticias en las que veo, bueno, de ver alguna noticia donde hay como mucha oposición al tema de las plantas de biogás en las poblaciones, cuando van a instalar una planta. Sí. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues yo no tengo o sea, yo creo que el motivo es el efecto de siempre de not in my backyard, es decir, el efecto este que se dice de sí, sí, está muy bien, pero no me lo pongas a mí al lado. Ya, No lo sé, no lo sé. O sea, yo creo que, la tecnología ahora mismo, hace que el tema de olores y que puede ser la mayor molestia, yo entiendo que puede derivar de ahí. Creo que, por lo que tengo entendido, la tecnología hace que eso ya no se produzca, es decir, que no hay molestias más allá de lo que pueda ser, pues, como tener un polígono industrial al lado, en el que pueda haber trasiego de camiones. Yo creo que es más efecto de la desinformación. vale, porque en un gráfico creo que enseñaste, venía, la fuente de energía para ese biogás, bueno, venían varias, ¿no? Residuos, pero me pareció leer como que un 60% eran cultivos intermedios, creo que ponía. Sí, Son los cultivos que cultivos. se hacen a propósito para. Sí, pero sin quitar uso alimenticio, digamos, es decir, No, no son van a quitar porque, claro, cada vez hay menos agricultura, digamos. O sea, quiero decir que entiendo que no van a ir no, en no, detrimento de la no, producción de sin alimentos. desplazar, por supuesto, o sea, Claro. los cultivos intermedios se refiere a los cultivos entre 2 cultivos, reales de Vale, la alimentación, es decir, lo que vale, serían barbechos, por ejemplo. vale. Pero también se hace cultivo a propósito, ¿no? Para tener combustible para. Bueno, No se puede, o sea, no se puede desplazar el cultivo tradicional, digamos, con pero dedicación en tierras que alimenticio. no están cultivadas, por ejemplo, bueno, tampoco sería un problema, pero Claro, en ese caso no sería una sustitución, es decir, no vale, estaríamos desplazando el uso alimenticio. vale, vale. Nada, gracias. Nada de nada. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, desde el Instituto de la Ingeniería de España queremos agradecer a todos los asistentes y a ti en particular, Eva, tu aportación y la presencia y el interés de todas las personas que habéis participado. En unos días haremos grabación, se subirá a YouTube la grabación del evento y se distribuirá tanto en los asistentes como aquellos que en su momento pidieron solo la grabación. Y, y no sé si podremos disponer de la presentación quizá, Sí, sí, o por supuesto. Sí, sí, sin pues entonces problema, distribuiríamos la presentación también por si tiene interés seguirla más despacio. sin problema. Pues muchas gracias a todos. Gracias a todos los asistentes y a vosotros por la organización. Muy bien, gracias. Gracias, chao.